El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Tal vez viene por primera vez, se siente solo. Piensa que todos nos conocemos y él no conoce a nadie. Y no es así, hay muchos que ni siquiera es la primera vez que se ven también. Toma asiento, vamos a compartir palabra de Dios hoy. Esta es una palabra muy buena, porque cuenta la experiencia de un varón que le tocó atravesar adversidades, situaciones difíciles, como cada día todos tenemos que enfrentar diferentes adversidades. De eso se trata la palabra, de eso se trata la bendición. Dice la Escritura que Dios le habla a sus hijos tocante a la fortaleza que vendría, a la esperanza que vendría. Ellos deberían entrar en un tiempo de esperanza, pero para entrar en un tiempo de esperanza tenían que ellos vencer. Si no vencían, entonces nada podría ocurrir. Si ellos no podían obtener victoria, entonces las promesas simplemente quedarían como promesas para el olvido nada más. Como la expectativa de un buen augurio, de un futuro mejor, pero nada más que eso. Dice la Escritura que este varón entonces cuenta su experiencia y la escribe y le dice a otros, y saben que escríbanla y cuéntensela a otros, porque tal vez lo que a mí me pasó a ustedes también les puede pasar. Lo que a mí me sirvió tal vez a ustedes también les puede servir. De eso se trata cuando el hombre comenzó a acumular su experiencia. Entonces la ciencia comenzó a aumentar, porque sabes que antes había ciertamente conocimiento, pero el conocimiento era un conocimiento muy disperso. La gente tenía aprendizaje, pero luego no lo podían transmitir. Algunos lo escribían, pero sin embargo luego se perdía en el tiempo. Aquel conocimiento quedaba prácticamente en la nada. En la nada. Hubo un hecho muy trágico, que fue el incendio de una gran librería que existía en Egipto, donde acudían muchos científicos y sabios, y se cree que se perdió gran parte del avance y del conocimiento tecnológico y científico de aquellos días. Hombres brillantes como Arquímedes, que habían inventado incluso armas solares y otra clase de inventos, relojes de agua y tantos otros conocimientos que ellos habían descubierto, por ejemplo en el campo de la óptica, en el campo del estudio de la luz. Se perdieron. Hubo un gran incendio y era lo único que concentraba el conocimiento de la humanidad en aquellos días, era esta gran librería. Durante muchos años anteriores, las personas, algunos simplemente cuidaban su conocimiento como parte de un poder para sus pueblos, y otros lo transmitían, pero con el tiempo el conocimiento se perdía. Cuando se comenzó a acumular conocimiento, a registrarse, a escribirse, entonces la cosa fue cambiando. Ya no tenían que empezar a estudiar de cero los que estudiaban cualquier rama de la ciencia, sino que ahora tenían que estudiar sobre lo que otros ya habían estudiado. No empezaban de cero, empezaban de 2, de 3, de 4, según el avance en el campo científico. Esto hizo entonces que en poco tiempo el hombre comenzase a experimentar y a descubrir y a inventar toda clase de artefactos, toda clase de avance científico. Ahora, si esto ocurre en el campo solo del conocimiento, no hablemos de otra cosa. No debería haber ocurrido lo mismo en el campo de la experiencia. Por eso en la antigüedad los ancianos eran muy valorados. Hoy en día se los encierra y se los tira en algún lugar para que se vayan muriendo ahí. Pero en la antigüedad, ciertamente dentro de la organización social de aquellos días, ellos tenían un lugar preponderante, un lugar de privilegio. Porque los ancianos podían contar de las experiencias. Algunos dirán, bueno, pero hay ancianos que se equivocaron en su juventud y hay ancianos que hicieron las cosas bien. No todos los ancianos son iguales. Ancianos que fueron más lúcidos en su vida, más brillantes, y otros que fueron unos vagos. Tú lo ves ancianos y te da lástima. Yo siempre tengo el dicho que dice que todos los viejitos son buenos. Tú miras a un viejito y es bueno. Vas a saber qué clase de degenerado fue en su vida. Pero como uno lo ve viejito, dice tiene que ser bueno. Pero ciertamente
En aquellos días valoraban igual la vejez, porque como fuera este hombre para mal o bien, tenía una experiencia en equivocaciones y en fracasos, o en éxitos y en victorias, que podía transmitírsela a los demás. Entonces las generaciones que venían ya no tenían que tropezarse con todas las piedras. Supongamos que uno se topaba con un hombre que había sido un criminal, un viejito, y uno dice, qué bueno que es un viejito, debe ser buenito, y es un asesino serial. Sin embargo, en el ocaso de su vida, él podía darle un consejo a los demás y decirle, ¿sabes qué? La violencia y la ira te dominarán en un momento y te llevará a quitarle la vida a otros y te sentirás por un tiempo poderoso. Pero luego, al final de tus días, morirás como yo en amargura, en tristeza, en un lugar solitario, en un lugar frío, en una conciencia de culpabilidad. Entonces, para mal o bien, las sociedades sabían sacar provecho de ese conocimiento. De experiencias malas o buenas, ellos iban a aprender. Sin embargo, la cultura fue cambiando, la gente fue cambiando. Y no hubo forma de acumular todas las experiencias. Por eso es que siempre las jóvenes dicen, mi abuela fue mamá soltera, mi madre fue mamá soltera y yo soy mamá soltera. Es como que no aprendimos nada. Es como que no aprendimos nada. Cierto varón decía, yo tengo una maldición que viene de generaciones. Una maldición. Mis bisabuelos eran adictos al pecado, adictos a los placeres prohibidos. Mis abuelos lo mismo, mi padre lo mismo. Y yo estoy en ese camino, en lugar de decir, voy a aprender, no decía, y no puedo escaparle. Porque es algo que viene de las familias, de las generaciones. Es como que pesa una maldición sobre nosotros. Y todos han caminado por ese camino de error. Y no hay forma que yo pueda esquivarlo porque ya las cartas están echadas. Ya el destino está así. ¿Cómo puede ser? En el conocimiento y en la ciencia, los hombres pasaron de la rueda de piedra a las ruedas de madera. De las ruedas de madera a las ruedas de metal. De las ruedas de metal a las ruedas de caucho. Y tú miras en cualquier campo de la ciencia, del conocimiento, se fue avanzando. Pero sin embargo, en las experiencias del hombre, parece que no, que volvemos a repetir los errores del pasado, todos los mismos errores. Los crímenes se siguen repitiendo, las adicciones, los tropiezos. Hemos vencido, por así decirlo, a muchísimas enfermedades. Ya ahí no hay plagas que maten a millones como ocurrió en Europa. Millones de personas murieron solamente por la peste negra en la época medieval. Ciertamente ya no se muere, es difícil que se muera alguien de una gripe, por ejemplo. Sin embargo, la gripe era terrible años atrás. Y así toda clase de enfermedades. Hoy, tal vez teniendo un problema en la vesícula, puedes ir y el médico te puede solucionar este asunto en un par de días. Antes la gente se moría de una peritonitis, de una infección, de cosas que hoy parecen simples. Digamos que en diferentes campos hemos vencido. Pero sin embargo, hay otras áreas de la vida en las cuales aún no hemos vencido. Y seguimos siendo derrotados una y otra vez. En la familia parece que la derrota se vuelve a repetir una y otra vez. Este varón tuvo una experiencia y él dijo, yo la voy a compartir. ¿Para qué? Para que otros aprendan. Para que otros, cuando se encuentren en mi situación, entonces ellos tengan una experiencia distinta. Para que ellos comprendan. Dice la Escritura así en el libro de 2 de Samuel. Esto lo escribió el salmista David. Esta es la experiencia de su vida. Lo que él puede compartirnos en esta hora. En el capítulo 22, libro de 2 de Samuel. En el versículo, vamos a leer solamente el versículo 17 y el versículo 18. Y leemos esta palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor: envió desde lo alto, y me tomó, y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta la alabanza y tu oración. ¡Aleluya! Dice esta palabra, cuenta la experiencia que tuvo el salmista. Él dice así: me libró del poderoso enemigo,
de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Él comienza a hablar de un enemigo que es más fuerte, de un enemigo poderoso. Él dice, el enemigo ciertamente era poderoso, pero sin embargo Dios pudo librarme. Dice la Escritura así, verso 18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, me tomaron cuando estaba débil, entonces me vencieron, porque yo no pude pelear más, porque no me pude defender más, porque no tenía recursos, porque no tenía formas de salir adelante. Eran más poderosos, eran más fuertes. No conforme con que eran más fuertes, no te atacaron en tu fortaleza. No peleó un fuerte contra un fuerte. Primero peleó un fuerte contra un débil. Y ni siquiera esperó a que estuviese débil. Peleó un fuerte contra un débil enfermo. Por eso dice la Escritura, el salmista dijo, me asaltó mi enemigo que era más fuerte que yo. Ya era más fuerte de por sí. Pero luego continúa diciendo la Escritura así, en el verso 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, cuando estaba quebrado, partido en dos. Si antes era débil, ahora que estaba partido la mitad, no tenía chance, no tenía oportunidad. Jamás podría haber vencido. Jamás. Era imposible para mí vencer, dijo el salmista. El salmista habla de un enemigo poderoso, fuerte, y de un enemigo implacable, que no va a pelearle en el momento en el que el otro adversario esté bien, sino aun cuanto el adversario sea débil, va a esperar su quebranto, la gran desgracia, para asaltarle, para tomarle de repente, por sorpresa. Así hay personas que dicen, yo creo que en la vida me va a ir bien. El enemigo cuando te tome, te tomará por sorpresa, y te tomará en el momento más difícil, en el momento en que tú menos te lo imagines. Ahora, ¿por qué el salmista escribe esto? Porque él quiere transmitir a los demás, a otra persona que se encuentra en una situación similar, que entienda que tiene que luchar con enemigos que son más poderosos, que entienda que tiene que luchar con enemigos que son más fuertes, y que aún ese enemigo va a esperar el momento de debilidad y será implacable en el momento de su quebranto para completamente destruirle. El salmista dijo, yo no tenía oportunidad, yo no tenía chance alguna. Sin embargo, dijo él, dice la Escritura así, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Él cuenta cómo él sale adelante, cómo él sobrevive a toda adversidad. Él cuenta su experiencia, porque a alguien le puede servir. Tal vez en esta hora hay personas escuchando este mensaje que dicen, pastor, yo me encuentro peleando una batalla muy dura. Yo no sé cuál será tu enemigo. Todos tendremos diferentes enemigos. Para algunos el enemigo será la depresión, el vicio. Para otros serán los problemas familiares. Para otros ciertamente su enemigo será la tristeza, la frustración, la pobreza. Para otros su enemigo será la carnalidad. Pero de una u otra manera la palabra del salmista vuelve a estar viva hoy. Tenemos que enfrentar una batalla en la cual estamos viendo que no la vamos a ganar. De entrada, de partida, ciertamente el enemigo ya nos saca una ventaja muy grande. ¿Cómo ganaremos esa batalla? ¿Cómo vencerás? El joven se para ante un mundo despiadado y dice, ¿cómo voy a vencer? No hay forma de vencer. No hay forma de vencer. Es imposible vencer sin Dios, es imposible. El salmista dijo, alguno dirá, bueno, pero tal vez el que está hablando esto, capaz que era un vago, que decía, me venció la pobreza, pero yo me levantaba a las 4 de la tarde a buscar trabajo todos los días. O tal vez alguien piensa, dice, quizás el que escribió esta historia era un cobarde. Alguien que dijo, me venció mi enemigo, porque ciertamente lo miré desde lejos y vi que traía arma, escudo, espada, y fui y me escondí en mi casa. No, ciertamente el que escribe esta historia, este salmo, este cántico, es David. Aquel joven que estuvo dispuesto a enfrentarse a toda adversidad. Aquel joven que salió a la batalla. Aquel que arriesgó su vida en cada proyecto, que puso su vida en todo lo que emprendía. Muchos de nosotros emprendemos proyectos y queremos vencer en nuestro andar diario, pero sin embargo no ponemos todo de lo nuestro, sino que lo empezamos como titubeantes, como dubitativos, como para ver qué pasa.
Aquellos días eran días inciertos para David, pero David dijo, yo voy a salir al campo de batalla y voy a hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que arriesgar mi vida, la voy a arriesgar. Si tengo que morir en la batalla, moriré en la batalla. Pero moriré intentándolo, peleando. Por eso fue tan importante esto. Y se escribió para que alguna generación algún día abra esta escritura y lea en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 21, capítulo 22. Dice cántico de liberación de David y comienza a leer todo lo que David escribió al respecto. Batallas cruentas. Allí no era una batalla de estoy en depresión y mañana salgo de la depresión. Es vuelvo sin una pierna, sin un brazo o directamente nunca más regreso a casa. De eso se trataba en aquellos días las grandes batallas. David dijo, me libró de mis enemigos que eran más fuertes que yo. ¿No te suena un enemigo más fuerte? Dice la escritura así, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. No dice aunque era, porque alguno pensaría, pastor, esta es la historia de Goliat. Un hombre que medía más de 2,5 metros, tal vez casi 3 metros. Alguno dice eso es exagerado, 3 metros. Es imposible. ¿Sabes? La persona más alta del mundo ha llegado a medir 2,70 metros. En aquellos días había toda como una raza de gigantes, hombres que tenían estas características. Y David puede haber medido tal vez 1,60 metros, porque ciertamente era bajito David. Imagínate, contra 2,70 metros o tal vez más. Digo 2,70 metros porque la humanidad conoce ese tamaño en un ser humano. Tranquilamente podría haber sido 2,90 metros. Para él, ciertamente fue un gigante, era algo imposible vencer. Aparte era una persona entrenada en batalla y él era un pastor de ovejas. Digamos que las diferencias no eran mínimas, eran terribles. Las diferencias eran impresionantes. Un pastor de ovejas contra un hombre entrenado en la batalla. Una persona de 1,60 metros contra una persona de 2,70 metros, 2,80 metros como poco. En kilos tal vez el otro habrá pesado, sabe Dios, 200 kilos tal vez. Contra alguien que pesaba 70 kilos, 60 kilos. Dice que la espada de Goliat era como un rodillo de un telar que podía medir más de 2 metros. Es impresionante. Las dimensiones eran impresionantes, a tal punto que no se encontró entre todo el pueblo de Israel alguien que estuviese dispuesto siquiera a intentarlo. No decimos a vencerlo, pero a intentarlo aunque sea. Nadie siquiera quiso intentarlo. David estuvo dispuesto a intentarlo. Entonces, un hombre que se animó a hacer lo que nadie en todo un país de guerreros, de hombres que nacían viendo a sus padres forjar la espada y prepararse para la batalla, porque era la forma de mantener su pueblo, la estructura de su nación. Tenían que pelear para vivir, tenían que derramar sangre para subsistir. O morían los demás, o morían tus hijos, tus esposas, las esposas de ellos, o morían los enemigos. Alguien tenía que morir. Eran tiempos de conquista, eran tiempos de reinos, de reyes, de príncipes, sedientos por poder. En toda aquella nación no había nadie disponible, nadie dispuesto, nadie con la valentía suficiente, nadie dispuesto a arriesgar para ir a pelear contra sus enemigos. Pero sin embargo David dice así, verso 18, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Él dijo así, aunque eran más fuertes que yo. No solamente Goliat quedó solamente allí como el inicio de una anécdota, de una historia maravillosa para David. Pero luego tendría otra clase de enemigos, otro tipo de enemigos, gigantes tal vez como él o aún más grandes. La vida de David fue una vida de luchas, de batallas. La vida de David fue una vida de esfuerzo, de sacrificio. Él sabía que tenía que sacrificarse para poder avanzar. Él sabía que tenía que ponerlo todo. Mira, algunas personas dirán, pastor, yo no sé qué batallas puede estar enfrentando alguien hoy en día. Mira, las batallas que enfrentan las personas hoy en día son diversas. Si solo decimos la palabra adicciones a todo tipo de drogas, en el mundo existen 230 millones de personas. No 200.000 personas, no 2 millones de personas, ni 20 millones.
230 millones de personas en el mundo hoy están adictas de las drogas. Prácticamente más que, sería, ¿cuántas veces más que nuestro país? Casi 6 veces en nuestro país, todos adictos. Sería casi como el tamaño de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 300 millones aproximadamente. Todos adictos, todos, envueltos en una batalla que ellos dicen, no la vamos a vencer nunca. ¿Para qué pelear? Es una batalla estéril. Aquel que ha probado las drogas no puede salir jamás. Intentan, tal vez con algún programa del gobierno, alguna ayuda externa. Hay personas que hacen acupuntura, hay personas que prenden velas a sus santos y cuantas cosas más para salir de las adicciones y no pueden. El enemigo es más fuerte, es feroz, es más grande, tiene más experiencia. Estas personas no escaparán nunca de las drogas. Es un país entero, un país gigante. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, después de China y de India, 1.300 millones y 1.200 millones respectivamente. Y después viene Estados Unidos con 315 millones aproximadamente. Estamos hablando de 230 millones de personas en el mundo que no escaparán jamás de las drogas. Algunos dicen, sí, pastor, ahí conozco a alguien que escapó de las drogas. Bueno, antes se drogaba y ahora solamente fuma marihuana, pero la marihuana es como un cigarrillo, dice. Nada más. Entonces, ¿qué si hablamos del tabaquismo? ¿Sabes cuántas personas están esclavas del tabaco en el mundo? 1.000 millones de personas están esclavas del tabaco en el mundo. Casi la dimensión de la India, que tiene 1.200 millones de personas. El mundo tiene 7.000. Imagínate la cantidad que estamos hablando. Una cantidad impresionante. 1.000 millones de personas que están adictas al tabaco. No pueden vencerlo. Es un enemigo terrible. La humanidad no ha aprendido nada. ¿Cuántos países? Brasil tiene 200 millones de personas. Sería como 5 Brasil juntos. Todos fumadores. Todos consumiendo tabaco y muriéndose de a poco. Es una muerte terrible y silenciosa. Sin embargo, los gobiernos apoyan a la industria tabacalera porque a ellos les conviene, porque les entra dinero por los impuestos. Es la droga legal. Es la droga más terrible. Muere más gente, y presta atención a esto, muere más gente producto del tabaco que producto de las drogas. Es una sorpresa. Algunos hubiese pensado, no, yo, pastor, pensaba que morían más por adicciones a las drogas que por el tabaco. No, al contrario. Muere más gente por el producto del tabaco que producto de consumir drogas. 6 millones de personas mueren al año en el mundo por consumir tabaco. 6 millones. Y tú dirás, bueno, ¿qué se broma, pastor? Eso les pasa por andar fumando. ¿Y qué tal si te diría que de esos 6 millones hay 600.000 personas, el 10%, que se mueren y jamás probaron tabaco? De todos estos 6 millones de fumadores, o que mueren producto como consecuencia del tabaco, 600.000 de ellas jamás probaron el tabaco, jamás fumaron. De ninguna manera, ni pipa, ni tabaco, ni nada que se le parezca. Y alguno dirá, ¿y cómo se murieron? Como fumadores pasivos. Mamás que producto del tabaco terminaron matando a sus propios hijos. Personas que tenían cierta predisposición a enfermedades pulmonares, que al estar conviviendo en un trabajo donde todo el mundo fuma y fuma, terminaron enfermándose y muriendo. Nunca en su vida probaron el tabaco, pero se murieron y se mueren 600.000 personas. ¿Cuántos habitantes tiene tu ciudad? Nuestra ciudad tiene 100.000 habitantes. O sea, mueren 6 ciudades como las nuestras por año, completas en el mundo. ¿Cuántos enemigos más hay? Solo hablamos de 2 pequeños enemigos. ¿Cuántos enemigos más? El salmista dijo, yo he enfrentado muchos enemigos en mi vida. No estoy hablando tan solamente de Goliat. Estoy hablando de muchos enemigos en mi vida. Enemigos que eran más fuertes, enemigos que yo no podía de ninguna forma vencerles. Era imposible. Pero sin embargo, dijo él, Dios me ayudó. Y este es el momento en que tú entiendas este mensaje. Dice la Escritura así.
Verso 18 en el capítulo 22 del libro de Segunda de Samuel. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Continúa diciendo la Escritura, puedes seguir leyéndolo en tu casa todo el pasaje. Y me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Ahora un hombre valiente te dice el secreto de su valentía. Un hombre valiente te comenta, te comparte el secreto de su victoria, de sus victorias. Y esto dice, este es el secreto de mis victorias. En una oportunidad, los filisteos, después de que David se estableció como rey, pasaron muchos años, había tenido grandes victorias, grandes batallas, pero una de las características de David era que él aprendía a pedir ayuda a Dios y a apoyarse en el cielo cuando veía que sus batallas eran difíciles. Hay batallas que tú las puedes librar. Ordenar tu casa, criar a tus hijos. Cierta hermana, cuando terminamos una reunión hace un par de semanas, dice, pastor, este se porta mal, ¿qué hay que hacerle? Dice, ¿va para la oración o es un problema de padres? Y yo le digo, mira, cuando los hijos se portan mal, por lo general, en un 99.9%, es un tema de los padres. No tiene nada que ver. Hay casos, sí, de niños que han caído bajo maldiciones. Niños que han estado poseídos. La Biblia habla de un muchacho endemoniado. Yo he podido orar por liberación de jóvenes cautivas, niños cautivos por demonios. Pero en el 99% de los casos, cuando un hijo se porta mal, cuando un hijo tiene una conducta terrible, la responsabilidad es de los padres. Y el padre le da, pastores, que yo no sé cómo criar hijos. Capacite, se vaya, pregunte, busque un libro, busque alguna información de cómo poder criar a su hijo. Nadie nace sabiendo. Ese no es el pecado. El pecado es cuando uno sabe que es escaso, que es falto, que no tiene la capacidad para poder criar sabiamente a sus hijos y no hace nada para buscar de cambiar o revertir la situación. El salmista sabía que había situaciones que él las podía cambiar, pero había otras batallas que él no podía hacer nada. Habían pasado muchos años de la historia de Goliat, de la historia de las batallas, había sido coronado rey, había vencido a muchos enemigos, mas un día los filisteos se levantan contra David. Aprovechan de juntar fuerzas, preparan una batalla durante mucho tiempo, forjan sus armas, sus escudos, preparan su ejército. No iban a arriesgarse a una aventura y tal vez que les salga mal. Entonces esta vez la prepararon bien. Era el momento preciso, los filisteos eran adversarios y fueron adversarios constantes. De hecho, hasta el día de hoy, donde la gente dice, si alguien pregunta, ¿dónde estaban los filisteos antes, pastor? ¿Dónde vivían? Los filisteos eran lo que actualmente es Irak, Siria, Turquía, Egipto. ¿A dónde estaban? Los filisteos estaban en lo que actualmente es Gaza. Y tú cuando escuchas que los judíos invadieron la franja de Gaza y que de la franja de Gaza están tirando misiles, es una pelea que aún continúa. Obviamente, quizás los pueblos han cambiado. Algunas razas desaparecieron, algunos pueblos desaparecieron, pero el conflicto no desapareció. Y está considerado ese lugar como el punto divisorio de las aguas del mundo. Los que están a favor de uno y a favor de otro. Los que están a favor de una forma de vida y a favor de otra forma de vida. Los que están a favor de un intervencionismo y uno que no. Del sionismo, aún entre los judíos están divididos. El sionismo son aquellos que creen que tienen que ir a establecerse todos los judíos en ese lugar. Y hay otros que dicen, no hace falta ir a ese lugar. Somos judíos y buscamos a Dios en cualquier parte del mundo. Entre ellos están divididos. Una vez hablé con alguien y me decía, no, iba por la ruta y levanté a un muchacho que no sé a dónde iba. Y cuando comencé a hablar con él, era un judío. Y él me comenzaba a hablar un poco también del entorno de lo que viven ellos, de la realidad que viven hoy. Ciertamente los filisteos en aquella época se prepararon y tuvieron su gran oportunidad, al punto tal que David tuvo miedo. No es malo tener miedo a fracasar en el matrimonio. No es malo tener miedo a que tal vez la enfermedad se apodere de ti. Lo malo es cuando el miedo te domina a tal punto que te deja sin poder reaccionar. A veces, por el temor a la enfermedad de un hijo, tú te acercas a Dios y ese temor te salvó la vida. A veces, por el temor a fracasar, por el temor a arriesgar todo, no has emprendido tal vez negocios que eran
terriblemente malos. Y en ese caso, cierto temor ha sido bueno para ti. Te ha salvado. El temor a una joven a irse y escaparse con una persona que conoció hace un par de días le ha librado de que tal vez termine en un lugar de trata de personas donde lo obliguen a prostituirse. Y a veces el temor te ayuda a buscar otra solución porque sabes que tú ya no tienes más los recursos para pelear. David dice que en ese momento tiene miedo y busca un consejo de Dios y llama a los varones de fe, a los profetas, a los que van a hablar de la palabra del Señor y les dice: quiero que me des una palabra. ¿Qué haré? Porque ciertamente los filisteos ahora se han levantado con gran fuerza y con gran poder. Son más fuertes que nosotros. No tendremos oportunidad. Subiré a atacarlos. Vino la respuesta de Dios y le dijo: no subas a atacarlos. Rodéalos. Rodea. Esquiva la batalla ahora. Y espera que yo actúe, le dijo Dios. Y cuando tú estés allí cerca de ellos, tú acamparás cerca de las balsameras, que era una especie de arbustos grandes como árboles, donde proviene la palabra bálsamo, el bálsamo. Y dice: cuando tú escuches sobre las balsameras el sonido del viento golpear fuertemente allí aquellos árboles, aquellos arbustos, entonces entenderás que ahora yo estoy contigo y saldrás a la batalla y vencerás. Y así lo hizo David, un hombre acostumbrado a pelear, un hombre que no le tenía miedo a nada ni a nadie, pero sabía que los enemigos esta vez eran más fuertes, que él se encontraba en desventaja. Entonces, como sabio y prudente que era, entendió que no podía emprender esa lucha solo. Tú no puedes emprender la lucha contra el alcohol solo. No puedes. Tal vez creas que vas a poder hacerlo, pero fracasarás. ¿Cuántos han intentado dejar el alcohol? Algunos dirán: pastor, yo no tomo, no fumo, no me drogo. Y el carácter de depresión, y el carácter de tristeza, y la violencia, y la pobreza, y las frustraciones. ¿Cuántas batallas hemos perdido? Por eso el salmista dejó escrito aquí: un valiente mostrándote el secreto de sus victorias, mostrándoles a los demás el secreto de su éxito. Él dijo: esta vez le tengo que pedir ayuda a Dios. Oró a Dios, los sacerdotes oraron a Dios, los profetas oraron a Dios y le dijo: espera una señal, yo te daré una señal. Y cuando sientas que el viento golpea las balsameras, entonces ahí el pueblo entenderá que la gloria de Dios ha llegado. Y dice la escritura que de repente el pueblo y el ejército estaban todos listos con sus armas. Y se empezó a escuchar una brisa que se transformó en un viento y empezó a hacer ruido. Yo cuando era pequeño, cuando iba a lugares cerca del río y había muchos pinos en cierta orilla, más para otros lugares había eucaliptus y toda clase de árboles distintos. Yo aprendí la diferencia rápidamente, porque cuando iba a ciertos lugares del río y soplaba el viento, se escuchaba que los eucaliptos por poco hablaban. Un viento, y el viento al golpear sobre esos árboles producen un ruido muy característico de ellos. Y en los eucaliptus el ruido es otro. Pero a mí me daba miedo el ruido de los pinos, porque era como que un silbido, y cuando soplaba el viento fuerte me daba como un temor, porque era un ruido que no conocía, porque ciertamente en aquella ciudad no había muchos pinos, pero sí en una parte del río estaba lleno de pinos. Cuando íbamos ahí a nadar o a pescar, mis amigos pescaban, yo los acompañaba. Se escuchaba el ruido de el silbido de los pinos por el efecto del viento. Pero cuando íbamos a nadar a otro lugar y el viento soplaba, los eucaliptos daban otra clase de ruido que no me asustaba, no me daba temor. Pero el ruido del viento en los pinos me daba una cosa rara. Es como un silbido extraño. Dios le dijo a David: cuando tú escuches que el viento golpea las balsameras, entonces sal a la batalla. Porque no solamente escuchaba a David a las balsameras producir ese ruido por el efecto del viento, sino que los enemigos también comenzaron a escucharlo. Y fue algo inusual para ellos. Lo que para algunos representó temor, para otros representó victoria. Cuando era un poco más pequeño, alguien me dijo que el ruido de los pinos, que cuando hacían ruido los pinos, era malo.
Entonces no sé qué historia me contaron acerca del ruido de los pinos, un silbido extraño, porque no eran tampoco pinos muy comunes, eran una especie de pinos raros. Entonces me quedó a mí tal vez inconscientemente me habrá quedado esa sensación. Asocié ese ruido, ese sonido, como un silbido fuerte, como muchos silbidos a la vez. Y más el viento que levantaba el polvo de la tierra, como con una expectativa rara, mala. Lo que para los hijos de Dios representó victoria y esperanza, para otros representó derrota, debilidad, mientras que para los hijos de Dios representó fortaleza. Por eso dijo Dios, cuando pases sobre las balsameras con el viento, entonces levántate y ataca. Los enemigos estaban ahora en expectativa mala y los hijos de Dios en expectativa buena. Aquel día David venció y Dios le dio la gran victoria. Y él entendió que la victoria no es de los hombres. No con ejército, dice el Señor, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Tú quieres vencer? El salmista dijo, mira, te contaré la historia de mis victorias. Victorias que las he conseguido de una manera y de otra. Pero cuando los enemigos eran muchos, eran fuertes, solo me quedaba Dios y nada más que Dios. No había forma de vencer, no había otra manera de vencer. No vale la valentía, no importa cuánto lo intentes. Él dijo, yo me doy cuenta que ahora los enemigos son más fuertes. El mundo hoy está enfrentando enemigos que antes no se conocían. Hay drogas sintéticas terribles. El joven dice, pero yo pruebo la droga, mañana ya después no me gusta más y no la pruebo más. Hay drogas que le impulsan al hombre a ser caníbales, tienen instintos caníbales. Y así se han encontrado personas que bajo efecto de las drogas han comido a otras personas. Otros que bajo efecto de las drogas han tenido alucinaciones y otros instintos suicidas. Se han quitado la vida. Cada droga tiene su efecto. Y hay drogas que son terribles. Hay drogas que ni siquiera las han alcanzado a estudiar. La ciencia todavía no las alcanza a estudiar porque se producen más rápido drogas sintéticas que lo que la ciencia alcanza a ver y a conocer los efectos terribles. La mayoría de los adictos pierden los dientes, envejecen rápidamente, sus órganos comienzan a colapsar, su cerebro comienza a estar en un estado primitivo. Han analizado el cerebro de personas adictas y se han dado cuenta que la parte de la amígdala, que es la base del cerebro, que es donde están prácticamente los deseos y los impulsos, está sobreestimulada. Y la parte frontal, que es donde está la conciencia, las directivas que tomamos en la vida, está prácticamente anulada. O sea, digamos en otras palabras, que los han vuelto animales. Todo lo que ellos hacen o deciden es simplemente por impulso de satisfacción y nada más que por eso. No importa si se van a morir, no importa si arriesgan su vida, no les importa absolutamente nada. No pueden razonar, no pueden dominar su cuerpo. Es una batalla perdida, una batalla terrible. Hay personas adictas al juego de azar que saben que no tendrán para comer sus hijos luego, pero van y juegan igual. El 70% de las personas que van a juegos de azar son mujeres. En depresión, en angustia, en lo que fuere, o con expectativa de cambiar, van y juegan. No les importa nada, no miden nada. La cantidad de personas que están adictas a los juegos, se calcula que es aproximadamente unos 210 millones de personas en el mundo adictas a los juegos. 210 millones de personas. Tú imagínate, el que se salvó del juego de azar cayó en el tabaco, el que se salvó del tabaco cayó en las drogas. ¿Y qué tal si hablamos de las personas que están en depresión? De las personas que caen en pozos depresivos. Algo terrible. Personas que hoy están en una situación adversa. Aproximadamente unas 180 millones de personas en el mundo están tomando antidepresivos todos los días.
Es una batalla perdida. La industria farmacéutica se frota las manos y se llenan los bolsillos. Cuanto más depresivos haya, mejor. Eso es un dinero asegurado, es un cliente cautivo. Volverá siempre, se le acabarán las pastillas y volverá a pedirte más. Viven en depresión millones de personas en el mundo, una batalla que no la podrán ganar por sí mismos. Intentan con los psicólogos, van a los psiquiatras, intentan con cualquier otra técnica y fracasan. Hay personas que incluso hacen tour a la India para hablar con algunos gurúes, a bañarse en tal río y fracasan igual. Es una batalla perdida. No hay forma de ganar esa batalla. Qué terrible y qué triste. ¿Sabes? 1/3 de la población mundial, de 7.000 millones de personas, 2.100 millones de personas, 2.100 millones de personas sufren de estrés. En otras palabras, no son felices. Van a trabajar bajo presión. Se levantan cada mañana con preocupaciones. Se acuestan envueltos en la adversidad. Se levantan sin expectativas de vida. Si tú tomas a 3 personas del mundo, una de ellas vive con estrés. 7.000 millones de personas, el tercio. 2.100 millones de personas, o un poco más, viven en un estrés. Directamente no viven, sobreviven. Tratan de esperar algún día que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que las cosas en algún momento se resuelvan para bien. Y nada se resuelve para bien. Todo sigue para mal. Y podríamos seguir hablando de los que consumen alcohol. Podríamos seguir hablando, incluso algunos dirán, pastor, ¿y qué tal de la gente adicta a la pornografía? En el mundo existen aproximadamente 210 millones de personas adictas a la pornografía. ¿Por qué piensas que hay tantos sitios de pornografía? Porque hay 210 millones de personas en el mundo buscando todos los días algo nuevo en la pornografía. ¿Hay forma de vencer esa batalla? Imposible de vencer. Solo no podrás. No podrás. Podríamos hablar de la adicción a la comida. Personas que pesan 300 kilos, 400 kilos. Personas que le han declarado enfermedades a raíz de la obesidad que tienen. Podríamos hablar de las personas violentas, con tratamiento para poder manejar su enojo, su violencia. Podríamos hablar de las personas que están bajo tratamiento psicológico. Podríamos hablar de las víctimas de abusos. Hay batallas que no las podrás ganar nunca. Podríamos hablar del porcentaje de matrimonios fallidos y fracasados en el mundo. ¿Entrarás tú ahí adentro de esa estadística? Las estadísticas pueden hablarnos mucho de acerca de cómo estamos viviendo hoy en día. Jovencitas que no se sienten felices con su cuerpo. No les gusta su nariz, no les gusta sus pómulos, no les gusta su frente, sus ojos, su cuerpo, el color de la piel, no les gusta su voz, no les gustan sus padres, no les gusta su sociedad, no les gusta su pueblo, no les gusta nada. Y algunos dirán, a ver, pastor, y usted dígame, por ejemplo, hay adictos a los juegos electrónicos. En Japón hay 5 millones de personas adictas, solo en Japón. Multiplícalas por todos los demás países. Adictas a los juegos en línea. Incluso ha habido casos de jóvenes que han muerto, no 1 ni 2. Cantidad de jóvenes que perdieron literalmente la vida por estar más de 24, 48 horas jugando en línea, online. Batallas perdidas. Batallas que no se pueden ganar por sí mismo. El salmista dijo, yo a esta batalla le pedí ayuda a Dios. Le pedí a Dios ayuda. Dice la escritura que en una oportunidad el pueblo de Judá salió a la batalla. Y en un momento el pueblo se enfrentó con un enemigo. E iban ganando, estaban contentos los hijos de Dios. Luchaban y peleaban. Pero a alguien se le ocurre mirar para atrás. Y se le vino el mundo abajo. Porque cuando ve para atrás, mira la retaguardia. Tenía la misma cantidad que tenía y estaban luchando enfrente, que a duras penas podían pelear contra ellos. Los tenían en la retaguardia, en la parte de atrás. Cuando ellos vieron ese panorama, dijeron, estamos muertos aquí. Aquí se acabaron nuestros días. ¿Sabes lo que hicieron los hijos de Dios?
¿Y qué pueden haber hecho? Y digamos que partieron el pueblo en dos y uno peleaba para adelante, otro para atrás, o empezaron a darse ánimo unos a otros, o salieron corriendo. ¿Qué pudieron haber hecho? Salir corriendo no era una opción, era peor. Te iban a alcanzar y te iban a matar de todas maneras. Dice que los hombres más sabios, los hombres que conocían el secreto para resolver batallas perdidas. Este mensaje es acerca de batallas que están perdidas. Familias que ya están camino al divorcio. Tienen que escuchar lo que el salmista dijo. Es una batalla perdida. ¿Cómo vencer? ¿Cómo salir adelante cuando enfrento batallas que ya las tengo perdidas de antemano? Dice que había hombres allí sabios, hombres que conocían de historias que iban más allá de lo normal, más allá de las fuerzas humanas, más allá de lo que la gente común conoce. Y ellos dijeron, lo único que nos queda ahora es gritar y clamar a Dios. Y empezaron a decir, empecemos a clamar a Dios, uno a otro, todos los valientes, algunos todavía con sangre de los enemigos en sus espadas, en sus ropas. Y dice que desesperados empezaron a gritar y a clamar a Dios. A gritar y a clamar a Dios. Y entre que gritaron y clamaron a Dios, se fortalecieron en el espíritu, y los enemigos no entendían lo que pasaba y se debilitaron. Y dice que comenzaron a luchar a unos y a otros. Y aquel día los enemigos huyeron delante de los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Hay batallas que nunca las podrás vencer. Y tienes que saber desde ya esto en la vida. Estas son las batallas perdidas. David dijo, este es el secreto de mis batallas y de mis batallas perdidas. Es de antemano, dijo, ya estaba perdido. Y no tuvo vergüenza de decirlo. ¿Por qué avergonzarse? Algunos dicen, no, yo nunca voy a reconocer que las cosas me van mal. Van a morir con su orgullo. El salmista era un rey. Tú estás hablando del hombre más valiente de todo un país, el único que se enfrentó a un gigante. Estás hablando de un rey. Estás hablando del único que expandió el reino y luchó contra todos los adversarios a su alrededor. Estás hablando también de un músico. Y es algo contrario, ¿cierto? Un músico guerrero. Por lo general los músicos tienen las manos como nenas, porque no quieren agarrar ni la pala siquiera. No todos, algunos de ellos. Y yo te digo con conocimiento de causa, porque desde mi juventud fui músico y veía muchos que ni siquiera te daban la mano por poco. Pero aquí estás hablando de un rey valiente y un músico. Alguien que pudo tener los dos aspectos. El poder expresar con su alma y con su corazón lo que sentía adentro. El poder invocar a Dios, el poder ser espiritual, pero el también ser esforzado y valiente. Y usar todas las herramientas disponibles a su alcance para lograr los objetivos. Dice la Escritura así, capítulo 22, libro de 2 de Samuel, verso 18 más. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Qué de aquel que hoy está queriendo dejar el alcohol? ¿Qué de aquel que dice, nací en un lugar pobre y moriré como un pobre? Nací en medio de la ignorancia y moriré así, ignorante. No tengo expectativas de vida porque soy feo, porque veo en las películas que los lindos triunfan, los feos no triunfan. Y es cierto, se han hecho estudios al respecto y la gente mejor parecida tiene muchísimas más posibilidades de conseguir trabajo. Pero ¿sabes? Cuando los números cantan y hablan, y yo como hombre de negocios que también soy, a veces dicen, vamos a tomar a alguien. Y me dicen, ¿a cuál tomamos? Y ya le hemos hecho una prueba a este y a la otra. Allí está la gordita, la negrita, la pequicita, la flaquita, la modelo, la que trae su fotito del Facebook. Yo le digo, ¿quién vendió más? Tal persona, toma esa. La que vendió más. ¿Qué importa si es modelo o no? No la contratamos para que mire su rostro. Los demás miren su rostro. La contratamos para que produzca. Aun cuando parece una batalla perdida, con el respaldo de Dios te podrás abrir camino en la vida. Ciertamente han llegado incluso a la presidencia de la nación o en lugares importantes, como en el Banco Mundial, en el FMI, mujeres.
Y si tú miras, no son modelos. Se han abierto camino como pudieron. Ahora Dios dice, cuando tú enfrentes batallas perdidas, yo te daré mi fortaleza. Cuando tú sientas que no tienes la autoestima necesaria para buscar trabajo y para salir adelante, porque sientas que tu nariz, que tu color de piel, que eres fea, que eres gorda, que eres petiza, o lo que fuere, clámame a mí. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si no, pregúntale a aquel varón que durante toda su vida intentó dejar el alcohol. El alcohol fue su batalla perdida. Fue incluso a una iglesia y trató de vencer el alcohol, pero sin a la religión, porque nunca conoció a Dios de verdad. Ahora lo único que hacía era tener una religión nueva, pero llegaba a su casa y se emborrachaba, golpeaba a sus hijos, golpeaba a su mujer. Era todo un caos, un dolor terrible. Solo las personas que viven una realidad semejante pueden entender acerca de esta historia. Era una batalla perdida. Prometía, volvía a prometer, hacía promesas, lloraba, pedía perdón. No importaba cuánto perdón, cuántas promesas, igual volvería a tomar otra vez. Por allí la esposa le esperaba a tal hora y ya no se aparecía esa hora, se aparecía 4 o 5 horas después, y la esposa sabía que había estado tomando. Y había que aguantar el infierno que se transformaba, en el cual se transformaba el hogar, cuando venía ebrio este varón. Al punto tal que el hogar ya estaba sin esperanza, sin fuerzas. Y ellos trataban de ir incluso a la religión. Mas un día, prenden la radio, escuchan un mensaje como este de un Dios de poder, de gloria y de milagros. Y la esposa le dice, ¿por qué no vamos a esa iglesia? Porque en esta religión que vamos no pasa nada. Y tú dices que vas a dejar el alcohol, pero yo ya no aguanto más esta familia. Esta situación no se sostiene más. Si no, nos vamos a separar. Ya no vamos para ninguna parte, ni para atrás, ni para adelante. Entonces el marido dice, bueno, vamos a esa iglesia. Cuando llegan a la iglesia, llegan en esta situación, yo no los conocía, era la primera vez que los veía. Un matrimonio con sus 2 hijos pequeños, y los hijos mirando al padre en sus derrotas, en su humillación, en su borrachera, en su embriaguez. Así que comenzaron a venir. Yo nunca lo vi ebrio, ni borracho, ni nada que se le parezca. El asunto es que ni bien comenzaron a venir a la iglesia, Dios hizo un milagro en sus vidas. A los pocos días este varón no volvió a tomar nunca más. Sus hijos han estudiado, se recibieron, su hogar fue bien constituido. Dios hizo el milagro. Le ayudó con los enemigos que eran más fuertes que él. Yo no sé cuál sea tu enemigo. Yo no sé cuál sea tu batalla perdida. ¿Cuál será tu batalla perdida? El alcohol, las drogas, la tristeza, el estrés, la infelicidad. Hay países, cuando hicieron un estudio acerca de los países que eran más felices, se llevaron una gran sorpresa. Hay países que tienen mucho dinero, pero cuya gente, cuyos habitantes no son felices. Entonces no es solamente el dinero, o que vivas en una casa mejor o tengas un auto mejor. Y dijeron, no puede ser. Siempre pensamos que el dinero hace la felicidad, o al menos lo ayuda, como se dice comúnmente. Pero aquí hemos visto países pobres y que son felices. Y países superpoderosos, cuyas familias y cuyos habitantes están tristes. No pueden conseguir la felicidad. Para ellos es una batalla perdida. Personas que tienen terrores nocturnos, personas que tienen ataques de pánico, depresiones, algunos que sufren de insomnio. A nuestra iglesia han llegado muchísimas personas que sufrían de insomnio. Así le pasó a un varón, no pudiendo dormir todas las noches, no sabía qué hacer cuando estás cansado. Sientes que tu cuerpo no da más y te acuestas diciendo ahora duermo, y de repente los ojos se abrían como 2 faroles y no podía dormir. Y decía, bueno, me doy vuelta para acá, pienso que me estoy durmiendo, me doy vuelta para allá. Y cuando pienso que estoy dormido, abro los ojos y todavía estoy despierto.
Digo, voy un poquito más, a veces uno tarda en dormirse, un poquito más, me relajo, no pienso en nada, trato de sacar las preocupaciones de la mente y espero. Y de repente pienso que ya estoy entredormido, abro los ojos y estoy despierto. Y ya han pasado 2 o 3 horas. Así le pasó a este varón. Horas en las noches en los cuales no podía dormir. Lo peor de todo es que alguno dirá, bueno, pero a mí también me pasa, pastor, a veces con los hijos. Este varón a las 6 de la mañana se tenía que levantar para ir a trabajar. Y eran las 4 de la mañana y no podía pegar un ojo. A veces se tomaba pastillas para dormir y a veces resultaba, y otras veces ni siquiera con pastillas. Y así fue, que tratando de inventar cosas raras todas las noches, luego se iba a su trabajo, destruido obviamente, y volvía peor. Era todos los días, no era un día. Algunos habrán experimentado insomnio tal vez un día en la vida, 2 días o una vez al mes. Este varón era todos los días. Parece que Satanás le había agarrado los ojos y le había puesto pegamento para que no se cierren más. Era una batalla perdida para él. Y alguna vez se ponía a escribir, a mirar televisión, a hacer cualquier cosa. El asunto es que cada vez esto era peor. Su carácter cambiaba, su estado de ánimo cambiaba, su rendimiento en el trabajo cambiaba. Todo cambiaba, para mal. Así que en medio de la noche, cuando Satanás se enseñoreaba y se bailaba en la pieza diciendo, lo voy a matar. ¿Sabes que una de las torturas que se practicaron en la Segunda Guerra Mundial, y experimentos también, fueron someter a las personas a un insomnio inducido? Las tenían despiertas durante muchos días enteros. No las dejaban dormir. Después de algunos días las personas se quebraban y ellos pensaban que de esa forma se quebraban y doblegaban su voluntad. Pero la gran mayoría de estos quedaban locos. De hecho, conocí a una persona que un día vino a la iglesia y de repente hablo con un hermano y le digo, ¿usted conoce a esa persona? Sí, me dice. ¿Está entero o está más o menos? No, dice, está mal. ¿Sí? Sí, está mal de la cabeza. ¿Y usted desde cuándo lo conoce? ¿Siempre estuvo así? No, dice él. Esta es una persona normal. Cierto día empezó a trabajar y a pegar. Estaba pegando como alfombras en una casa y no sé qué otros trabajos más. Y se quedó una madrugada completa sin dormir. Y el otro día, para cumplir, también se quedó sin dormir. Más el efecto de todo lo que pegaba, él dice, aparentemente fue eso. Después con los días, ya le costaba dormir. Y empezó a acelerarse y en un momento perdió control de su vida. Se enloqueció mal. A tal punto que quedó inservible. Ahora usted lo ve bien, dice. Yo lo veía que estaba loco. Dice, no, está bien ahora. No sabe lo que era antes. Hubo experimentos al respecto. Experimentos terribles. Que la gente incluso se quitaron la vida. Algunos. Y otros quedaron locos. Quitarle el sueño a una persona es algo terrible. No un día. Tú puedes estar un día, 2 días. O durmiendo un poco más o menos. Satanás bailaba en la casa de este varón todas las noches porque apenas lograba dormirse 2 horas, 3 horas, 4 horas como mucho. Y era un sueño acumulado por días y por semanas. Hasta que entre tanto que no sabía qué hacer, buscó de escuchar alguna radio. ¿Y qué escuchó? Escuchó palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra del salmista. La palabra que decía, Dios te ayudará a vencer en tus batallas perdidas. Y te ayudará a derrotar a un enemigo que es más fuerte que tú. No importa cuán fuerte sea el enemigo, vendrá el enemigo como un río, dice la palabra, mas el Señor plantará bandera contra él. Luego él se paró diciendo, pastor, y el Señor me libertó, el Señor me sanó, el Señor me devolvió la vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la Escritura así, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecieron, aunque eran más fuertes que yo. Yo quiero leerte algo, aunque va a parecer un poco largo para ti, pero presta atención, porque alguno dirá, ¿y cómo lo hace Dios, pastor? Dígame, yo sé que ahora usted dice que Dios va a vencer por mí, pero va a vencer así como por una palabra de ánimo nada más, como por en la predicación que tengo ahora. ¿Es eso nomás lo que hará Dios por mí? ¿O seré parte de la estadística mala en el mundo? El salmista no sabía cómo, hasta que un día
recibió en su espíritu cómo se movía Dios. Y lo escribió. Dice la Escritura así. En el verso 22, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confié. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentas de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto, y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios también. Y le damos un aplauso glorioso, y más glorioso todavía. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Es un pasaje terrible. El salmista decía: ¿cómo hace Dios las cosas? Y luego empezó a entender cómo hacía. Dijo: la oración llegó a sus oídos, y de repente el cielo fue sacudido y la tierra tembló. Dios comenzó a soplar, así como un animal resopla cuando se prepara para la batalla. Y dice: y de su nariz salieron carbones encendidos. Puso tiniebla por su escondedero para que el enemigo no le viese. Y voló, tomó un querubín, dice la Escritura, un ángel alado, se montó sobre él y descendió. ¿Cómo descendió? Dice que inclinó los cielos. Ahora los cielos estaban inclinados y descendió Dios a toda marcha a los cielos. Dispersó a mis enemigos, sacudió los cimientos de la tierra para ayudarme a mí. ¿Cuánto amor? ¿Tú piensas que este mensaje es así nomás? Esta es la parte que es así nomás. Ahora viene la parte en la que Dios actúa en tu vida, donde quiera que te encuentres. Aquí en este lugar, allí lejos en el campo, en la ruta, en el camino de la vida, en tu fábrica, en la empresa, en la oficina, en donde tú te encuentres, en el sanatorio, en la clínica, en la cárcel, en la calle. Ahora empieza la otra parte, la parte en la que Dios hace algo milagroso por ti. Tú has escuchado ahora la palabra, y la palabra llega a todos por igual, pero Dios no actúa en todos por igual. En cada uno actúa en una forma distinta, porque cada uno tiene una necesidad distinta y cada uno tiene una batalla perdida distinta. Yo no sé cuál sea tu batalla perdida. Lo que sí sé es que David dijo: así se movió Dios a favor de mí. Por eso canto, dijo él. Por eso canto y por eso estoy alegre. Porque yo vencí muchas batallas, pero la mejor de todas es la que venció Dios. Toda una aventura, toda una película. Los cielos se conmovieron. Dios se levantó con poder. Vio que su hijo le necesitaba y que alguien clamaba de la tierra. Y dijo: no lo voy a dejar solo. Se montó sobre un querubín y se lanzó a toda marcha sobre la tierra. Inclina los cielos Dios. Los cielos estaban inclinados a favor de David. Pone a las tinieblas por su escondedero y nubes debajo de sus pies. Los cimientos de la tierra son sacudidos, dijo David, y así Dios me ayudó. Así, de otra manera, no podría haber vencido. Tal vez estés enfrentando una enfermedad terrible. Dice Dios: yo me moveré por ti.
Esta palabra es la parte más sencilla. Ahora viene la parte más importante, la parte en que Dios te escucha y actúa por ti. Si hoy pudiese preguntarle a cada persona que está aquí qué es lo que hizo Dios por tu vida, no terminaríamos más. Si tomase a cada persona en cada cruzada de milagros, a veces alcanzamos a tomar pocos testimonios, no terminaríamos más. La gente que es impactada cuando escucha los testimonios, no lo pueden creer, ni los médicos lo pueden creer. Aquellas personas que hoy decidan no solo escuchar esta palabra, sino tomar el consejo del salmista, de un gran luchador, con una batalla perdida por delante. Tal vez tiene su juicio perdido. Y tú dices, pastor, yo confío en mi abogado porque es el mejor del mundo. No. Mira, nosotros que sabemos de leyes, le podemos decir, no hay ningún abogado mejor del mundo. Vale, le dice, toma, te voy a dar 50.000 y haz que pierda el caso. Y el otro abogado se lleva otros 50.000 y vamos con el secretario del juez, con el juez, y ya está todo arreglado. Y tú sales perdiendo. Pero dice la Escritura que hay un abogado. ¿Qué abogado tenemos ante el Padre que siempre te defiende? Él nunca perdió un caso. Tú dirás, pastor, yo soy, ¿vio como Satanás? Bueno, así soy un Satanás en chiquitito. Todo lo malo que a usted se le puede ocurrir en la vida, todo eso hice. Por eso sé que estoy condenado. Pero conozco un abogado que te va a defender. Y te va a defender bien. Dice la Escritura que abogado tenemos ante el Padre. Hijitos míos, dice la Escritura, si hubieres pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, y un juez justo en los cielos. Él va a darte la victoria hoy. Por eso voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón y que hoy decidan aceptarle, que cierren sus ojos donde quiera que se encuentren. Y si estás dispuesto a recibirle hoy como tu único Salvador y Dios personal, puedes repetir esta oración en voz audible después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento, te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a vencer mis batallas perdidas. Señor, pelea por mí, batalla por mí, sálvame y líbrame del enemigo que es más poderoso que yo. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria, aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.